Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí y te invito a que me acompañes. Hoy entrevisto a Juan Pablo Macías, investigador en temas hídricos. Y seguramente ya sabes cuáles son los tópicos que vamos a abordar en este programa. Te invito a que me acompañes en Perspectivas. Cada temporal, Guadalajara se inunda. Al mismo tiempo, miles de hogares en la ciudad reciben agua sucia desde sus grifos. Busco entender el origen de esta doble crisis hídrica. La expansión urbana desordenada sepultó los cauces naturales del Valle de Atemajac. Ese desarrollo sin planeación colapsó una red de drenaje construida hace medio siglo. A esto se suma el declive institucional del CIAPA, un organismo creado para garantizar agua de calidad que hoy padece las consecuencias de 20 años de malas decisiones políticas y abandono técnico. Para desmenuzar este escenario, mi invitado de hoy es Juan Pablo Macías. Él es un especialista en temas hídricos, con un diagnóstico claro sobre la reestructuración profunda que necesita la gestión del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Te invito a quedarte en esta emisión de Perspectivas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. Gracias por acompañarme. Y este programa me parece que puede ser muy útil para ti si en tu casa recibes agua turbia, si tienes un servicio de líquido intermitente o agua con olor y quieres entender por qué tenemos una mala calidad de agua, por qué tenemos un mal servicio, pero también por qué se inunda esta ciudad, por qué vivimos ese contraste entre una Guadalajara que en un periodo no tiene agua o la tiene de mala calidad y en otro periodo, en el temporal, se inunda. Para hablar de este tema, me acompaña en este espacio Juan Pablo Macías, un investigador en temas hídricos. Yo digo que también es un gran divulgador de estos temas, nos ayuda a comprenderlos mejor y un crítico también de muchas de las decisiones públicas en torno a este vital tema. Gracias por acompañarme, Juan Pablo, bienvenido. Gracias, Jonathan. Pues bueno, son muchas preguntas las que tengo, algunas muy centrales, Juan Pablo, entre ellas, ¿por qué se inunda Guadalajara? ¿Por qué tenemos una mala calidad del agua? ¿Cómo llegamos a este punto con el CIAPA? ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Qué soluciones hay? Vamos a tratar de responderlas a lo largo del programa y el primer punto que me gustaría abordar contigo para ir a los orígenes es sobre las inundaciones, Juan Pablo. ¿Por qué se inunda Guadalajara? ¿Por qué tenemos esta Guadalajara que en el temporal de pronto tenemos un puente de 8 de julio y Washington con 3 metros, ¿no?, de agua y zonas que históricamente y recurrentemente se inundan como Plaza del Sol? Es decir, ¿dónde comenzó todo, ¿no? Bueno, hay que comenzar por el principio. ¿Dónde se funda Guadalajara? Guadalajara se funda en un valle, el Valle de Atemajac. Es un valle que tiene diversos escurrimientos, pero tiene un río principal, que es el San Juan de Dios. Ahí vieron la oportunidad para suministrarse de agua. Y bueno, yo detecto dos periodos muy visibles en Guadalajara, que es uno desde su fundación hasta la primera mitad del siglo XX y otro a partir de la segunda mitad del siglo XX. Oye, sobre estas, ¿qué características tenía el Valle de Atemajac? Es decir, está el río San Juan de Dios, ¿dices? Sí. ¿No? ¿Qué características tenía que lo hace favorable para que se asienten allí o se funde el Guadalajara? La facilidad para tener acceso al agua para consumir. Lamentablemente, bueno, se comenzó a usar también como drenaje para tirar los desechos del agua usada y se comenzó a contaminar. Entonces se toma la decisión a finales del siglo XIX de entubar el río por los problemas de contaminación y de salud pública. Oye, allí esa decisión, si tú vas a otra ciudad, sobre todo las europeas, todas las ciudades tienen un río que las atraviesa, ¿no?, generalmente muy bonito, y uno entiende pues que las poblaciones se asentaban cerca de los arroyos, de los ríos, ¿no?
Pero esta decisión de entubar el río, o sea, ¿es algo que ocurrió en otras ciudades o solamente es muy particular de México? ¿O en qué momento uno dice entubamos un río? Se tomó en otras ciudades también. Por ejemplo, en Corea también se tomó una decisión así, que ya la revirtieron. Ajá. Y en otras ciudades también europeas se tomó esa decisión. Parecía la correcta en ese momento para contener las epidemias por enfermedades. Eso fue estrictamente por un problema de salud pública, sí, ¿verdad? Exactamente. Porque la gente tiraba allí sus desechos, ¿no? Entonces estaba muy contaminado. Sí. Okay. Lo entuban y luego ¿qué pasa? Pues desaparece en un río. Y esa es la decisión que ahora estamos lamentando, porque desaparecer un río es un retroceso, no es un progreso. Claro. Entonces, se continuó con esa tendencia. Todos los arroyos, escurrimientos que había en Guadalajara comenzaron a desaparecer. Pues tenemos el caso del río Atemajac, que si bien no ha desaparecido, pues sí, lo volvieron angosto, claro. Lo achicaron. Okay. Tenemos el caso de un arroyo que corre por Avenida Montevideo. Ajá. Avenida Montevideo era un arroyo, un escurrimiento natural. Se tomó la decisión de entubarlo. También porque se utilizó como drenaje. Claro. Entonces, el desaparecer y el impermeabilizar una superficie por donde corría agua natural provoca inundaciones. Oye, yo quiero entender un poco, porque luego escucho mucho a los especialistas, pero a ver, tenemos un río, que me queda claro que es un río. ¿Cuál es la diferencia con el arroyo? ¿Más pequeño? Es más pequeño el arroyo. Más pequeño. Y luego hablan de cuencas. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es un territorio por donde el agua de lluvia corre a través de arroyos, escurrimientos, hacia un punto final. A ver, dime un ejemplo de una cuenca. Guadalajara está en la cuenca del río Santiago. Ok. Y Guadalajara tiene 8 subcuencas dentro. Ajá. Es decir, dentro de esa cuenca del río Santiago tenemos pequeños territorios diferentes entre sí que tienen un arroyo principal o varios arroyos principales que llevan el agua de lluvia hacia el río Santiago. A ver, dime algunas cuencas, subcuencas, perdón. La cuenca de Osorio. ¿Esa dónde está? Al oriente de la ciudad. Al oriente de la ciudad, ok. Tenemos la subcuenca más grande de la ciudad es la subcuenca del río San Juan de Dios. Ok. Tenemos la subcuenca del río Blanco, la subcuenca de Arroyo Hondo. Ok, bueno, entonces para entender, nos vamos a la historia, nos asentamos, entubamos el río y después, ¿qué empieza a pasar a partir de 1950? La ciudad empieza a expandirse. Ajá. Se urbaniza, empieza un proceso de urbanización acelerado. Ajá. Donde esa urbanización no respeta zonas de infiltración, zonas de escurrimiento, arroyos, y los comienza a desaparecer. A ver, dame un ejemplo, un arroyo que desaparecieron por esas fechas o una zona. El arroyo del Chicalote. ¿Ese dónde está? Viene bajando desde el Cerro del Coli. Ajá. Y es el que viene bajando hacia toda la zona de Plaza del Sol. Por eso... La zona de Plaza del Sol es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Claro. Para empezar, López Mateos, la avenida de López Mateos, funciona como un dique. Okay. Un dique, bueno, pues es un represamiento, provoca que se vuelva una presa. Sí. Y se desaparece el arroyo del Chicalote, pero además lo bloqueas con la construcción de Plaza del Sol. Entonces no dejas pasar el agua que tenía un curso natural y lo bloqueas. No le diste otra alternativa al agua. ¿Esa es una subcuenca? ¿O está dentro de una subcuenca o no? Está dentro de una subcuenca. Sí. Aquí tengo el mapa. Sí. Oye, a ver, entonces, cuando originalmente antes de 1950 llovía, ¿y el agua por dónde corría? Por los ríos, por los arroyos. Por los arroyos. Okay. Después de 1950 empiezan a construir lo que se denominan los colectores, ¿verdad? A partir de 1960. Que es por allí por donde corre el agua. Sí, donde se colecta el agua. Sí. Se recolecta el agua. ¿Cómo funciona un colector? A ver, así en términos generales.
Un colector funciona, es una tubería más grande que una tubería de drenaje. ¿De qué tamaño? ¿Es el tamaño de 1 metro? ¿Una persona cabe ahí caminando? Puede ¿Sí? ser desde 1,50 hasta 2,50 m, 3 metros. O sea, una cosa choncha, subterránea. Sí, Okay. y bueno, puedes ver el tamaño que tiene un subcolector o un colector en la glorieta de tránsito, lo que conocemos como la glorieta de tránsito. Esa es la tuneladora que se usó para hacer un colector, que era un colector semiprofundo. Ok. Y después de 1950, entonces hacen 7 colectores, tengo entendido, sí, ¿verdad? Esos 7 colectores que vienen a sustituir, digamos, los escurrimientos y el tránsito natural del agua en los arroyos y ríos, ¿no? Así es. Ok. ¿Qué pasa a lo largo de esa segunda mitad del siglo pasado? ¿Funcionan los colectores? Funcionan porque se calcularon para ciertos coeficientes de escurrimiento, que es un coeficiente de escurrimiento. Ajá. Es la relación que hay entre lo que cae de agua de lluvia y lo que va a escurrir por la superficie. Okay. Se utilizaron coeficientes sobrados, es decir, okay, se preveía un crecimiento de la ciudad progresivo con orden. ¿Quién construyó esos colectores, sabes? ¿O algunos nombres en algún momento? Bueno, el plan original viene del ingeniero Jorge Matute Remus. Matute Remus, claro. El ingeniero Enrique Dao también se le encargaron en los años 70 la construcción de 2 colectores semiprofundos. Ajá. Abel Villa también. Okay. Y después de esa, digo, a partir de 1990, 2000, ¿qué empieza a pasarse? ¿Crece la ciudad y ya no hay más colectores? No, a partir de la... ¿Cuál es el problema allí? A partir de la segunda mitad de la década de los 90, se detiene por completo la construcción de más colectores. Okay. Había un plan, un proyecto para ir metiendo colectores de acuerdo a las necesidades que iba generando la ciudad, la urbanización, y se detuvo. Okay. El punto de quiebre fue el cambio de administración. Claro, que en los 90 con el PAN, ¿no? Exactamente, que con la llegada del PAN se detuvieron muchos proyectos que ya había. Oye, y entonces tenemos en los principios de los años 2000, es cuando empieza el boom, sobre todo después de 2010, 2011, ¿no? Es el boom inmobiliario, los fraccionamientos, ¿no? Todo eso se acelera y hoy tenemos esta ciudad con colectores del siglo pasado, ¿no? Incapaz de poder conducir toda el agua que llueve, porque ni siquiera son lluvias atípicas, como nos dicen, ¿o sí? No, en Guadalajara llueve aproximadamente lo mismo cada año. Tenemos un comportamiento errático, no es lineal, pero no tenemos lluvias atípicas. Oye, por ejemplo, una colonia como Alcalde Barranquitas, ¿qué pasa allí? En Alcalde Barranquitas, bueno, era una zona de barrancas, donde se rellenó de manera incorrecta esas barrancas. Es un relleno sanitario. Claro. ¿Era un relleno sanitario? Se hizo un relleno sanitario para poder hacer la construcción y bueno, por ahí entre las barrancas corría agua. Claro. Y ahora hay puntos muy detectables en la colonia. Otro ejemplo es Providencia. Providencia también es un ejemplo de zonas por donde escurría agua, muchos escurrimientos. La misma calle José María Vigil, que corre desde Pablo Casals hasta Santa Tere, toda esa zona era escurrimientos naturales. Claro. Entonces se sustituyó por calles y no se instaló el drenaje necesario para poder conducir el agua de lluvia. Oye, Juan Pablo, ¿allí quién es responsable de eso, de ese tipo de medidas? Es decir, ¿son los ayuntamientos? ¿Es el Estado? ¿O en qué momento eso, un nuevo fraccionamiento, las responsabilidades en quiénes recaen? Antes del 1983, me parece 82, el responsable era el gobierno del Estado.
pero llegó una reforma constitucional en ese año 1983-84 donde la gestión del territorio ya la adquiere el municipio. Antes de eso no era el municipio. Entonces es una problemática compartida. Claro. El rector en la gestión del territorio, en la urbanización, en cómo se va a dar, ahora es el municipio. Claro. Y a partir, bueno, podemos ubicar a mitad de los 90s, inicio de los 2000s, pues los municipios eran los que otorgaban las licencias y establecían a los fraccionadores o a los desarrolladores qué medidas de mitigación debían hacer para, como una contraprestación al municipio. Es decir, yo te doy una licencia para construir, para urbanizar, pero tú me vas a tener que poner todo esto para compensar ese desarrollo. Ya no sucede. Ya no sucede o fue insuficiente, ¿no? De lo que se hizo. Yo lo resumo en una frase muy simple. La ciudad creció de manera exponencial y no se hizo la infraestructura necesaria para soportar ese crecimiento exponencial. Es decir, podemos ubicar aquí el crecimiento o la urbanización y aquí podemos ubicar el crecimiento de la infraestructura. Está desfasado. Claro, claro. Totalmente. Y es esto que platicábamos, es decir, como para recapitular, es decir, ese crecimiento ¿qué implicó? Que afecta y genera inundaciones. Es decir, que no corra el agua por cauces naturales, ¿no? Que se cierren ríos, se entuben ríos, ¿no? La impermeabilización. ¿Qué es eso de la impermeabilización? La impermeabilización, bueno, es construir calles. Es una superficie impermeable, es concreto, es asfalto, es cemento y es un área por donde el agua no se va a infiltrar al subsuelo. Claro. Entonces, la urbanización conlleva también impermeabilizar grandes zonas. Y bueno, eso es algo que debería revisar el municipio. Yo no te voy a autorizar que construyas en 100 metros cuadrados, pero me vas a tener que dejar libres con áreas verdes 50. Claro. Es decir, pues me tienes que dejar un área por donde se pueda infiltrar el agua. Pero hay casos donde la totalidad de la superficie de un terreno se impermeabiliza. Una vez me acuerdo, creo que, no sé si compartiste en redes o me lo compartiste, pero era una imagen de una banqueta en donde había unos cajetes, ¿no? Con unos árboles, y el agua caía, pues bueno, en la tierra, y eso evitaba a lo largo de toda la banqueta, ¿no? Que se inundara ese punto, ¿no? Sí. Y muchas veces ni siquiera ponen eso, es decir, todo es puro cemento, ¿no? Sí, inclusive los arriates, así sea un metro lineal de arriate. El arriate es el jardín que está fuera de las casas, que es vía pública, por cierto. Sí. O sea, no podemos llegar y poner cemento porque está fuera de nuestras casas, es vía pública. Todo eso trae como consecuencia que corra agua, que antes infiltraba, ahora corra por una superficie impermeable y que va a terminar yéndose a una boca de tormenta. Claro. Entonces, cada vez que yo vea una inundación, lo que debo estar consciente es que eso no ocurrió de un día para otro, ¿no? Es decir, fueron decisiones históricas a lo largo de décadas que nos llevaron a ese punto, puntos recurrentes como Plaza del Sol. Ahora, ¿cuál es la solución para eso? Recuperar áreas verdes, equipar a la ciudad con la infraestructura de drenajes y colectores que puedan conducir una mayor cantidad de agua. Los colectores que se construyeron fueron calculados para una capacidad para aguantar una lluvia de 51 milímetros durante 50 minutos. Pero las lluvias, aunque no rebasen esa cantidad, puede correr más agua por las calles. Es menor la lluvia, pero corre más agua porque está infiltrando, no se está infiltrando el agua y está corriendo por las calles, cuando antes encontraba una zona natural para infiltrarse. Claro. Y eso también tiene una consecuencia, que no estamos recargando los acuíferos.
¿Eso qué significa? Un acuífero, bueno, es el agua subterránea. Ah, claro. Es donde se guarda el agua subterránea y tenemos varios acuíferos aquí en la zona. Toluquilla, Tezistán, Cajititlán es otro acuífero. ¿Y para qué sirven esos acuíferos? Pues para tener agua de pozos. Podemos extraerla para consumo humano. O sea, el ciclo del agua está roto, completamente destrozado, ¿sí? En Guadalajara. Y el agua de pozos es de mejor calidad. No lo dudo. El agua superficial conlleva varios contaminantes. También se puede llegar a contaminar el agua subterránea, pero es de mejor calidad que el agua superficial. Oye, Juan Pablo, ahora, todo este recorrido para llegar a un punto que me parece fundamental. Con este contexto de por qué se inunda la ciudad, explicando después de haber explicado que es por el crecimiento de la mancha urbana, por la falta de colectores, por la falta de infraestructura, ¿qué relación tiene la basura cuando tapa una alcantarilla o el drenaje en esas inundaciones? Yo no lo pondría como una causa, yo lo pondría como una agravante o un factor que puede influir. ¿Cuánto? Depende de la zona, depende de donde se esté generando esa inundación. Normalmente vemos las inundaciones en puntos bajos y no es que la basura... ¿Qué es un punto bajo? Un punto bajo es la parte más baja de la cuenca, Okay. que es del territorio. Sí, como una pandeadito, pues. Pandeado, sí, donde hay una como cuneta. Claro. Entonces, puede ser un agravante. ¿Cuánto? Yo considero que un 20% puede influir, pero el resto, el 80%, es el haber eliminado áreas de escurrimiento natural, áreas de infiltración, todas las áreas verdes, árboles. Los árboles ayudan mucho a poder captar el agua de lluvia y llevarla hasta sus raíces al subsuelo. Oye, porque yo veo, por ejemplo, un anuncio o un video de la alcaldesa Verónica Delgadillo después de que 8 de julio y Washington, el paso a desnivel, llega a 3 metros. Al otro día dice, bueno, recogimos, no sé, 20, 30 toneladas de basura. Así no se puede. Nunca vamos a lograr evitar las inundaciones si seguimos tirando basura. Yo como ciudadano, o sea, sin tener este contexto en el que hemos platicado, yo sigo, bueno, pues sí, una bolsa de papitas tapa una alcantarilla y ya no se va. Pero... El caso de 8 de julio y Washington o Inglaterra es un caso muy particular. Ese paso a desnivel desde su diseño estuvo incorrecto. Se hizo para liberar las vías del tren, pero no se pensó en toda la urbanización que iba a darse hacia el sur. Claro. Recordemos que la pendiente viene desde el sur hacia el centro de la ciudad. Entonces jamás se pensó que se iba a urbanizar todo lo que se urbanizó, y el diseño forma una cuneta, es decir, es una trampa para el agua. Entra por la lluvia y ya no puede salir desde allá, desde la parte baja. Un poco, no sé si sea correcta esta precisión, pero a ver, si se iba a inundar 3 metros, sin la basura, se hubiera inundado 2 metros 80. Sí, y históricamente se ha inundado ese paso a desnivel. No es por la basura. Ese punto de inundación está detectado desde que se construyó. Desde que se construyó ese y el otro paso a desnivel, que le llamaban el paso a desnivel del rastro, donde estaba anteriormente el rastro. Bueno, Juan Pablo, si te parece, vamos a una breve pausa y seguimos platicando en el siguiente bloque sobre más temas relacionados con el agua, y uno muy puntual que es la mala calidad del agua. A ver si tú nos puedes ayudar a entender por qué tenemos este problema, porque el CIAPA y las autoridades no nos dan una explicación convincente. Y también hablamos un poco sobre esa institución llamada CIAPA y qué vamos a hacer con el CIAPA. Muy bien. Vamos a una breve pausa. Estamos en Perspectivas con Juan Pablo Macías, investigador en temas hídricos. Regresamos. ¿Qué tal? Estamos en Perspectivas. Platico con Juan Pablo Macías, investigador en temas hídricos, y en el primer bloque
nos dedicamos a entender por qué se inunda la ciudad, todos los elementos históricos desde su fundación que hacen que esta ciudad se inunde. También para tener esos conceptos relacionados con el problema y poder hacer el reclamo a nuestras autoridades, a los responsables, a los municipios, al CIAPA, al Estado, para que planteen soluciones de largo plazo que implican inversión en infraestructura y también una manera de gestionar el agua muy distinta a como lo hemos hecho en las últimas décadas, sobre todo en las últimas 2 décadas. Y bueno, además de las inundaciones, una de las consecuencias que tenemos de una mala gestión del agua hoy es el agua de mala calidad, sucia, turbia, con olor, o también el desabasto o el servicio intermitente. Y me gustaría preguntarle a nuestro invitado, Juan Pablo, ¿no? En estos momentos, ¿cuál es la causa por la que tenemos esta calidad de agua? O sea, ¿por qué sale sucia? ¿Por qué sale con olor? ¿Por qué hay intermitencias? ¿Y por qué lo teníamos el problema en marzo, Juan Pablo, y hoy regresa? Cuando aparentemente ya habían emprendido acciones para corregir el problema. ¿Cuál es tu explicación o tu hipótesis? Yo creo que la causa principal es el abandono. ¿Abandono de qué? El abandono de la infraestructura, el abandono de las actividades que le tocaban al CIAPA, de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones muy estratégicas como la planta potabilizadora 1 de Miravalle, como el sistema antiguo, falta de vigilancia del sistema antiguo. Las descargas llegaron porque alguien lo permitió, o alguien omitió hacer su trabajo. ¿Y quién? El CIAPA. Y eso viene desde la administración de Enrique Alfaro, donde se exponencian los reportes. Pero ya ocurría antes, ¿no? ¿O no? Siempre ha habido intentos de descargas. Lo que se hacía era que se clausuraban esas descargas. El sistema antiguo no puede recibir descargas. ¿A qué te refieres con el sistema antiguo y por qué ese fácilmente recibe descargas? El sistema antiguo es el sistema antiguo de conducción del lago de Chapala hacia Guadalajara. Es un sistema que se construyó, es un sistema de canales a cielo abierto, que se construyó en 1956, se concluyó e inició su operación en esa necesitamos fecha. Agua, la traemos de Chapala y hacemos unos canales. Sí, es idea del ingeniero Jorge Matute Remus, porque vio la necesidad de que Guadalajara tuviera agua de algún lugar, porque mucha gente sufría por falta de agua. Se planeó traerla, y es un sistema que son un poquito más de 100 kilómetros de distancia. Es un sistema de canales a cielo abierto, no revestido. ¿Qué quiere decir no revestido? Que no hay una capa de concreto o cemento por debajo y que permite que el agua se infiltre. Es un sistema que arrastre tierra o que el agua se pierda por infiltración, que se evapora el agua, que crece maleza acuática. Es un sistema arcaico en estas fechas, pero que fue innovador en su momento, porque Guadalajara necesitaba una fuente de suministro. ¿Y qué porcentaje de la población se abastece a través de ese canal? Estamos hablando de un caudal de 2.5 metros cúbicos por segundo. Estaremos hablando de alrededor de 900,000 personas. ¿Y en porcentaje? 500 a 900,000 personas. ¿En porcentaje de población? Estaremos hablando de la población de Guadalajara como un 30%. Parte, ¿no? 25-30%, ¿no? Es decir, y probablemente entonces una de las explicaciones es que ese cauce está contaminado, le tiran descargas irregulares. Bueno, hay que empezar desde dónde sale. Comienza en Ocotlán. Desde Ocotlán se bombea el agua para Guadalajara. Y el punto más contaminado del lago de Chapala es Ocotlán. Entonces, desde el comienzo, bueno, estamos trayendo lo más contaminado del lago de Chapala. ¿Por qué? Pues porque por ahí es la salida, es el comienzo del río Santiago. El río Santiago comienza en Chapala, en el punto específico en Ocotlán. Entonces, es un punto muy contaminado.
sale por el río Santiago y llega a una presa que se llama La Corona, que es una presa donde el agua se divide. Una parte se va por el río Santiago, continúa por el río Santiago, y la otra toma el canal de Atequiza. Ajá. Durante su trayecto, a partir de Atequiza, recibe múltiples descargas, tanto domésticas, agrícolas y también industriales. O sea, toda la porquería. ¿Y quién debe vigilar que no haya descargas? El CIAPA. De acuerdo a su reglamento interno, es el CIAPA. Es el CIAPA. Y esa agua llega a las plantas potabilizadoras. Llega a la planta potabilizadora número 1. A la 1, a la de Miravalle. A la de Miravalle. La que vemos ahí por Gobernador Curiel, ¿verdad? Que es el centro neurálgico de la distribución. La planta potabilizadora 1 es el centro Esa es la que nos principal. dicen que tiene 70 años ya, ¿no? Sí, comenzó su funcionamiento exactamente al mismo tiempo que el sistema antiguo de conducción. Y entonces esta mala calidad se explica porque llega muy contaminada y la planta no puede limpiarla. ¿Es eso? Eso nos dijeron, que es porque no puede limpiarla. Yo acuso falta de mantenimiento en la planta potabilizadora 1. Sí tiene sistemas antiguos, son 20 filtros automáticos, no, 20 filtros convencionales, 96 automáticos y 8 clarificadores, pero no nos han dicho cuántos funcionan. Claro. Ellos dicen que todo, la planta está ya obsoleta. Sí puede usar tecnología muy obsoleta, pero pueden funcionar. Claro. El chiste es cómo evitas que te llegue el agua contaminada a esa planta. Que es como tener un carro, ¿no? Es decir, es un carro que durante los últimos, ¿qué? 30 años no lo has llevado al servicio. Va a tronar, Claro. Va a dejar de funcionar. Y vas a decir que es porque la gasolina está muy contaminada. Que ya está muy vieja. No le diste mantenimiento a tu automóvil. Claro. Porque un, No es la gasolina. un carrito con mantenimiento y todo te dura... Sí, mi automóvil tiene 12 años. Claro. Y funciona bien porque le doy mantenimiento. Lo mismo ocurre con la infraestructura del CIAPA. Ahora, esa es una explicación. ¿Es toda la explicación o puede haber más de por qué tenemos esta agua? Ese es el origen. El origen. El ok. origen, la causa raíz. La causa raíz es que no han podido evitar las descargas de contaminantes al sistema antiguo. Porque dicen que está obsoleta la planta, pero pues, sigue llegando agua contaminada. Si no llegara el agua tan contaminada, la planta potabilizadora podría potabilizar el agua o no salir tan contaminada. Claro. Pero nadie ha hecho algo para evitar las descargas. Y era una labor que hacía el CIAPA en los años 80 y 90. Se tenía una vigilancia constante y se apoyaban incluso en la policía rural que existía entonces para clausurar todas las descargas. Ahora, Juan Pablo, ¿en qué punto empieza esta descomposición del CIAPA? ¿No? Es decir, porque parece que ya nos acabamos las ideas geniales de Matute Remus, ¿no? O sea, ya las agotamos por completo, pues sí, ya las pervertimos, las desechamos. ¿En qué punto el CIAPA se convierte de ser una institución modelo en lo que es hoy? Una institución con crisis financiera, técnica, ¿y por qué? Yo creo que el primer punto de quiebre fue con el cambio de administración o de partido aquí en Jalisco en el 95, que entra el gobierno del PAN. Sí, un cambio de partido significa esperanza, significa nuevos bríos, pero en el caso del CIAPA, bueno, significó la salida de muchos técnicos y la llegada de personal sin experiencia. ¿Por qué salieron esos técnicos? ¿Salen por los vinculan? Porque se les identificaba que habían trabajado para una administración priista o varias administraciones Eso es priistas. bien común, ¿verdad? Sí, y se llama revanchismo. Claro. Y venganza. Se cobraron venganza de que eran administraciones que trabajaron con el PRI. En ese momento, en los 90s, es el CIAPA, digamos, llega el PAN y corren a muchos técnicos. Esa es una primera explicación, ¿verdad? Una primera. ¿Y la siguiente? Se pararon muchos proyectos que ya se tenían. Y después llega el segundo punto de quiebre, que es cuando llega el cambio de ser un OPD estatal,
un OPD es un organismo público descentralizado, de ser estatal y lo toman el control los municipios. Eso en los 90, ¿no? 2002. 2002, sí. 2002, ante una petición de los ayuntamientos que querían tener el control del CIAPA. ¿Qué sucede? Nunca se ponen de acuerdo, eligen a un personaje como Rodolfo Campo como director, que bueno, sabemos que perdió su libertad por un caso de corrupción muy grave. Claro. Y ahí yo creo que es el punto de quiebre donde nunca se ponen de acuerdo. Rodolfo Campos, claro. Y llega el año 2013 y levantan la mano y dicen ya no podemos con el CIAPA. Ayúdanos, gobierno estatal. Entonces, el gobierno estatal dice, ok, yo les ayudo, pero yo tomo el control nuevamente. Y eso ocurre durante la administración de Aristóteles Sandoval. Y ahorita es así como está. Así es, donde la mayoría de los asientos de la Junta de Gobierno son del gobierno del Estado. Porque además, o sea, ¿a quién deberíamos reclamarle? Le reclamamos al gobernador, eso es evidente, pero también a los municipios llevan responsabilidad. Sí, ¿Qué responsabilidad tienen ellos? De acuerdo al artículo 115 constitucional, el municipio es el responsable del agua potable y el alcantarillado. Y de todos los servicios públicos que ahí vienen. Y Verónica Delgadillo y Juan José Frangé felices en el Mundial. Sí, fue buena la fiesta, pero hay que regresar a la realidad y me parece que ellos no pueden desentenderse. Ellos, en todo caso, deberían ser el salvoconducto para llevar los reclamos ciudadanos a la Junta de Gobierno. ¿Y qué están haciendo ellos por presionar para mejorar la situación? Claro, porque todo es el Estado, ¿eh? Es decir, la figura criticada, a quien se le reclama, a quien se le pide y quien da la cara, bueno, hasta la última ocasión ya no, pero es el gobernador. Sí, ahora el gobernador designó al director del CIAPA. Claro. O sea, sí tiene una mayor responsabilidad, pero los municipios no pueden desentenderse. Yo veo que sí hay reclamos de parte de Tonalá y de Tlaquepaque, pero yo lo veo más como un asunto político ahí en esos reclamos. Golpeteo, ¿verdad? Sí, un poco de golpeteo, porque, bueno, es aprovechar quién tiene el control del CIAPA. Oye, Juan Pablo, ahora, yo hablaba con una vecina, una afectada, una líder vecinal, después del anuncio de Alberto Esquer, donde dice, bueno, nos ordenaron o nos pidieron crear una mesa ejecutiva para hacer un plan que ya tenemos, que ya está avanzado y que ya tiene 5,000 millones de pesos y que va a ser de 20,000 millones de pesos la inversión final y vamos a ampliar la planta y las potabilizadoras nuevas 3, 4, 5, ¿no? ¿Tú qué opinas de ese anuncio, ¿no? Como una solución para el problema que tiene la ciudad en calidad de agua e institucional del CIAPA? Yo creo que se queda corto. Me parece que no han dicho cuánto tiempo realmente va a tomar, es decir, un cronograma de cuándo vamos a empezar a ver mejorías en la calidad del agua. Me parece que, bueno, si ya está encaminado, ¿por qué no hemos visto mejoras? Claro. Me parece que contradice un poco lo que prometió el gobernador cuando fue candidato en abril del 2024. Él prometió una inversión de 23,000 millones de pesos en materia hídrica para todo su sexenio. Están invirtiendo ahora 5,000. Bueno, prometió más de lo que van a invertir y claro, que no están diciendo que pues, el dinero va a salir de las arcas públicas, sino que va a ser a través de un modelo que es el CMRO, que es sí, construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación. A ese punto quiero llegar. ¿A qué se refieren los muchos críticos, y yo he leído la preocupación de ciudadanos, cuando hablan de una privatización del CIAPA a través de esta figura CRMO? ¿Sí? CMRO. CMRO. Sí. Sí. Que es, entiendo, una especie de asociación público-privada, es decir, en donde el Estado le pone dinero, los privados le ponen dinero, ¿no? ¿Qué hay con respecto a esa posibilidad de que esa figura privatice el agua o el CIAPA? ¿Eso es realmente un riesgo o no? Privatizarlo al 100% creo que no, pero sí hay, se crearía una concesión de facto.
Es decir, la teoría dice que no es una concesión, que el Estado mantiene la concesión. Sin embargo, hay una palabra ahí al final de la CMRO, que es operación. Ajá. El privado haría la operación. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del acueducto Chapala-Guadalajara, el acueducto sustituto, el privado construiría, daría mantenimiento, rehabilitaría y también operaría. ¿Qué va a pasar el día que el gobierno del estado o el CIAPA, en este caso, falle uno o varios pagos? Van a cerrar la llave del acueducto y van a dejar sin agua a 60% de la población. Para mí es una concesión de facto. Es un modelo que ha impulsado fuerte el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No es un invento del gobierno del estado. Eso hay que decirlo claramente. Y que la presión viene del gobierno federal. A ver, explícame, digamos, de manera muy didáctica. Yo, gobierno del Estado, necesito, vamos a poner una cifra así al azar, 3,000 millones de pesos. No los tengo. Voy con una empresa privada. ¿Qué empresa privada podría hacer eso? No sé. Mota Engil. ¿Sí o no? Sí. Grupo Carso. Grupo Carso, por decir. Slim. Ok, señor Slim. Necesito una planta potabilizadora de 3,000 millones de pesos, ¿no? Explícame, bajo ese concepto, ¿dónde está el negocio para Slim, ¿no? ¿Y cuál es la prestación para el Estado? Es decir, porque yo entiendo que concesionen la línea 4 y le dicen, bueno, pues de todos los pasajes tú te quedas con... O una carretera. O una carretera, ¿no? Pues bueno, la gente que vaya pasando te va a pagar. Pero ¿quién paga por el acueducto? ¿Cómo funciona? Por la planta potabilizadora. Allí, ¿cómo funciona ese esquema o retorno de inversión para un privado? ¿Por qué invertiría? El CIAPA va a cobrar a los usuarios y el CIAPA va a pagar al privado. Por el uso del acueducto, va a estar reflejado en la tarifa, dentro de la tarifa. Es decir, hay una posibilidad latente que la tarifa vuelva a subir. En lo personal yo no tendría problema en que subiera la tarifa si me va a mejorar el servicio, pero ¿qué va a pasar nuevamente el día que yo como usuario no pague? Y que se acumule una cartera vencida como la que tenemos ahora en CIAPA de 18,000 millones de pesos, 19,000 millones de pesos. ¿Qué va a pasar en ese momento? El CIAPA le deje de pagar a Carso o a Mota Engil. ¿Van a cerrar la llave? ¿Nos van a dejar sin agua? ¿Van a cortarle el agua al usuario aunque sea inconstitucional? Digo, no serían dueños del agua, pero estrictamente tendrían los fierros para traernos el agua. Se mercantiliza el agua. Claro. Y el agua yo estoy en contra de que se mercantilice. No es un bien de consumo normal como unos jeans o como una chamarra. Estamos hablando de un derecho humano básico. ¿Sabes si en México ya hay algún ejemplo de este modelo ya con privados gestionando el agua? Se han dado varios casos, todos han sido un fracaso, de acuerdo a lo que pude investigar. El caso de Aguascalientes es el más latente, que fue un fracaso de 30 años de concesión. Primero a una empresa mexicana y después a una empresa extranjera. ¿En qué fracasó? Tarifas, cobros excesivos, cortes intempestivos, tandeos. Básicamente lo que ya tenemos con el CIAPA, pero ahora un privado. Es decir, cambiamos a un modelo privado o de concesión y no mejora el servicio. Es decir, padecer el problema a manos de la ineficiencia del Estado o a manos del lucro y de la búsqueda de lucro de un privado. Sí, y que le damos a ganar a un privado. Deterioro y falta de inversión. Pero por otro lado, no hay otra alternativa, dice el Estado, es decir, no tenemos el dinero para hacer eso. No hay dinero que alcance, eso es una realidad y hay que decirlo abiertamente. No hay dinero que alcance para todo lo que se requiere. Sin embargo, hay que hacer lo que se hacía en el CIAPA. Volver a los orígenes del CIAPA, es decir, cambiar la visión del CIAPA. Yo propongo la creación de un fideicomiso donde entre dinero del gobierno federal, del gobierno estatal y de los municipales, no privado. Ahí sí, abrirle la puerta a dinero privado es un riesgo. Claro. Porque se tiene el riesgo de que se vaya a concesionar o se vaya a privatizar el servicio.
Es un fideicomiso donde los ciudadanos tengan una participación activa de vigilancia y donde el dinero que se entrega al CIAPA se haga sí y solo sí el CIAPA presente proyectos concretos, sólidos, para mejorar la infraestructura. Claro. Y creo que es mucho más factible eso que dejar que un privado te financie las obras. Pues tremendo. Juan Pablo, lamentablemente se me acaba el tiempo, pero no quisiera terminar este programa sin preguntarte sobre un episodio de tu vida que se hizo público exactamente hace un año, cuando te reúnes con Eli Castro, ¿no? Estamos ya a un año, Juan Pablo, de que ocurrió esa entrevista, la cual como ciudadano y periodista te agradezco, porque nos dimos cuenta de parte, digamos, en carne viva y de viva voz del deterioro institucional del CIAPA, ¿no? Con una persona que cobraba como asesor técnico del director el segundo mejor sueldo del organismo, ¿no? A un año, Juan Pablo, ¿tú qué esperas de este caso? Honestamente ya no espero nada. Si en un caso año... Eli Castro. Y no tanto sobre ella, sino sobre quién la contrató, por qué la contrató. Estoy muy seguro que el exdirector del CIAPA, a pesar de que él dijo que él había contratado, yo estoy seguro que la orden pudo venir de alguien más, no sé exactamente de quién, pero alguien arriba de él en jerarquía. Pero parece que no hay justicia. Es decir, no ha habido una sanción para nadie. Yo creo que los medios en general se han abocado a ella. Sí, ella tiene una responsabilidad porque no aceptas un puesto para el que no estás calificado. Claro. Y ella aceptó, y con algo de risa en su comentario, que ella cobraba en CIAPA, pero no trabajaba en CIAPA, sino que estaba comisionada. ¿Qué preguntas quedan pendientes de responder de ese caso? El caso de Eli Castro. ¿Por qué se contrató? ¿Por qué se hizo la figura de comisión en ese caso? ¿Y en qué institución estuvo ella asignada? ¿Qué papel jugó el director del CIAPA? ¿Y por qué no ha dicho quién le pidió esa contratación? Porque estoy seguro que él no la contrató, a pesar de lo que él haya dicho en entrevistas, yo estoy seguro que no. Claro. Yo esperaría que siente un precedente para que se evite eso en el futuro, sobre todo en una institución a la que le tengo mucho cariño como el CIAPA. Claro. Porque la han llevado a lo más bajo y no podemos tener una institución en ruinas como el CIAPA. Juan Pablo, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este espacio de perspectivas y también te agradezco mucho tu trabajo de divulgación y tu crítica y sobre todo la manera en la que nos ayudas a comprender mejor estos temas hídricos que son complejos pero importantes porque todos estamos padeciendo la mala calidad o el desabasto de agua en la ciudad. Y el deterioro institucional, las inundaciones, no se diga más. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Jonathan. Ahí estuvo Juan Pablo Macías, investigador en temas hídricos. Gracias por haberme acompañado en Perspectiva. Nos vemos y sintonizamos en la próxima emisión.